Eh, y me interesaba también esa sensación que esto se nota mucho en estos pueblos que viven del turismo, donde hay un mes y medio, porque no es mucho más, un mes y medio, casi dos, de epifanía, de auge, de movida, etc. Y después la población se sume en un letargo que te oprime, donde si no tenés proyecto quedás fusilado por la droga, el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo hablaba hace un rato de la violencia doméstica no es chiste, y tampoco es chiste que, perdón por la digresión, porque si en la novela creo que hay unas víctimas, las víctimas son los pibes. Los pibes no tienen horizonte, estoy hablando de los chicos de 5 o 6 años hasta los grandulones de 20. Los pibes son las reales víctimas en este tipo de lugares. Entonces, bueno, yo como escritor siempre trato de ponerme del lado de las víctimas y decir, ¿qué pasa en este pueblo que, curiosamente, ¿no? Porque la mitología de origen es que Carlos Gesell fue a lo que hoy es Villa Gesell, a forestar para obtener madera, para fabricar cunitas para Casa Gesell. En el siglo pasado, creo que en los tiempos de Rosas, el padre Thomas Falkner había recorrido los bañados del Tuyú y había llamado toda esta zona el país de las cigüeñas. Yo decía, bueno, las cigüeñas son las que traen los chicos, y estaba ese mito de Villa Gesell como pueblo joven y de las cunitas, etc. ¿Y cómo puede ser que esto se convierte en un infierno precisamente para los pibes, ¿no? Esta cosa de la mitología de origen, cómo se falsea. Y por otro lado también me interesaba trabajar la cuestión del ser pionero, del ser nacido y criado o del ser pionero. El que llega antes de ayer ya se siente pionero. Se siente pionero y siente que vino a hacer algo y que está haciendo algo muy importante cuando en realidad no pasa nada. Y lo que elude y elide el pionero siempre es el lugar de donde viene y de qué fracaso, de qué derrota proviene. Es decir, yo puedo decir... sí, yo ¿a qué fui a Villa Gesell? Yo fui huyendo de mí mismo, yo venía de la publicidad, venía de una vida bastante urbana y agitada, y de pronto decidí un buen día cortar, irme hace 20 y pico de años y dedicarme de lleno a la literatura. Es decir, pero sé de qué vine huyendo, venía huyendo de mí mismo. Otros venían huyendo de la ciudad, y el crecimiento también se explica en estos lugares, porque cuando fue el menemato y las privatizaciones, aquellos de clase media que se encontraron con un puchito de guita, creyeron que podían cumplir el sueño de Thoreau, ¿no? La búsqueda de la naturaleza, la vuelta a la naturaleza, y querida, nos vamos a vivir a la costa. Y pasaron a integrar la patria remisera, la patria kiosquera, la patria todo por 2 pesos. Entonces, el mito del pionero no es tal, ¿no? Digamos, se empieza a resquebrajar. Pero el pueblo necesita tener este mito para poder seguir adelante. A mí me pasó también años atrás. Yo había empezado a escribir una serie de crónicas en las contratapas de página sobre la historia de Gesell, el viejo Gesell. Apenas la empecé a escribir, empezaron las puteadas. Apenas empezaron a publicarse. ¿Cómo usted dice esto del fundador, bla, 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 bla? Nadie sabía cuál era la historia real de don Carlos Gesell. Hoy el libro, que se llama El viejo Gesell, que es el anterior a este, que es una crónica, se da en los colegios, es material de lectura. Es rarísimo, pasaron 20, 30 años, pero bueno, lo que estoy tratando de contar es crear un pueblo, trabajar su mitología de origen, y además de su mitología de origen, ver, bueno, qué pasa con los que viven ahí. Yo viajo a menudo a la Patagonia, y si uno va, por ejemplo, a Chubut, si uno va a Trelew, si uno va a Gaiman, está el gran mito de los pioneros galeses. Lo que los galeses nunca te cuentan es que cuando llega el barco de la Mimosa en 1875 y desembarcan los galeses en la Patagonia, además de que vienen por las necesidades del gobierno de entonces de poblar, etcétera, etcétera, lo que no es de dónde están yendo. Y hay un libro de Federico Engels que se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra en 1870, donde las estadísticas prueban que Inglaterra, Gran Bretaña, era colonialista hacia adentro.
la vida de los obreros, de los trabajadores del carbón, no excedía los 25 años. Los pibes entraban en la mina a trabajar a los 7, 8 años. Entonces, lo que nunca te cuenta el pionero es de dónde viene. Y a mí me interesaba hurgar en este tipo de historias. Y después, ¿cómo seguís adelante una vez que se te cayó todo? Se te cayó el sueño, se te acabó la guita. ¿Cómo seguís adelante? ¿No? En esos 9 meses, 10 meses de letargo.